Derechos de los pueblos indígenas, el tema central en el debate en Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Sandra Ceballos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien a todos y todas. Efectivamente, la próxima semana en Naciones Unidas, dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos, tendrá una nueva reunión, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que fue creado en el año 2007, cuya función es asesorar a los estados para cumplir la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también otorga informes a los estados y asesoramiento a los estados que así lo requieren. En este caso y en este 16º periodo de sesiones, el tema central es el impacto de la militarización sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y esto está relacionado además a la colonización histórica a través de las fuerzas armadas que se ha hecho sobre los territorios y cuál es el impacto en el día de hoy, ¿no? También podemos relacionar con algo que viene ocurriendo en nuestro país. Digamos, sabemos de una resolución del Ministerio de Seguridad que aún está vigente, que tiene que ver con la creación de un comando unificado de fuerzas federales, como si eso fuera necesario cuando estamos en democracia y el presidente tiene las atribuciones de ser, ¿no?, el comandante en jefe de las fuerzas federales. Desde distintos organismos de derechos humanos se ha solicitado la derogación de ese antecedente, porque no es un buen precedente respecto del cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. También se tratarán evidentemente cuáles son los impactos y efectivamente el artículo 30 de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice que no se llevarán a cabo actividades militares en las tierras y territorios de los pueblos indígenas a menos que lo justifica un interés público pertinente o que los pueblos indígenas lo hayan solicitado. Y además lo relaciona esto con el derecho a la consulta. Nuevamente, son los pueblos indígenas o son los estados que deben consultar cada vez que van a hacer un movimiento de este tipo que tiene que ver con avances de fuerzas federales a través de ciertos requisitos, instituciones representativas, respetar su modo intercultural, procedimientos apropiados y antes de utilizar sus tierras y territorios para prácticas militares. Bueno, ¿de qué manera la Argentina va a participar de este nuevo encuentro? Ya van varios años que se realiza este debate, bueno, desde que fue creado justamente en 2007, como bien decías vos, Sandra. Como ven en las imágenes, es un gran cónclave además donde se presentan delegados de todo el mundo, también académicos, también expertos, pero sobre todo representantes de organizaciones indígenas de todo el mundo. Es un cuerpo que está integrado por 7 miembros que representan las distintas regiones socioculturales de los pueblos indígenas en el mundo. Se reúnen una vez por año, siempre en este mes de julio. El mandato del mecanismo, lo dijimos, es asesorar al Consejo de Derechos Humanos y a los pueblos interesados que piden su colaboración. Y ayer lo relacionamos con que hubo una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que tanto el Estado como organismos de derechos humanos estuvieron presentes para evaluar la situación de los derechos de los pueblos indígenas aquí en la Argentina. Bueno, les traeremos toda la información desde Ginebra porque ahí estaremos presentes nuevamente en la sesión del mecanismo de expertos. Gracias, Sandra. Gracias.